Tenemos, amada iglesia. Leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pastor, lléveme en oración, oremos. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Alimenta nuestras almas, Dios mío. Bendice a tu pueblo, bendíceme, úsame, Dios. Señor, estoy en la plena disposición de que tú me uses, Padre. Dependo de ti, no hay sabiduría en mí, Señor. Sin ti no somos nada, Padre. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Agradecemos la confianza, los hermanos que nos extendieron la invitación y al pastor por dejarnos este espacio para predicar la palabra, ¿verdad? Yo sé que el pastor pues se deja usar por el Señor y Dios, casi todos predican aquí. Y yo me gozo cuando me siento a escucharlos y me he gozado de manera especial. Y el tema para hoy: Cristo nos ama, ¿verdad? Y algo tan importante que vemos en su palabra, algo que nos enseña la palabra, es que, como repito, he dicho y repito, Dios no está preocupado por demostrar su poder en ningún momento, porque todos sabemos que es poderoso, ¿verdad? Pero sí se preocupó por demostrar su amor. Aleluya. Así es que desde inicios de la palabra del Señor en Génesis, nos damos cuenta que todo lo va haciendo por amor a su nombre, porque Dios es santo, en Él no hay imperfección, Él es perfecto, y en su santidad el pecado no hay espacio en Él. El pecado en Dios no cabe, pero por su amor y por su misericordia Dios no pulverizó a Adán ni a Eva, sino que los sacó de la bendición que les había dado. Estaban en el huerto, en el paraíso, y Dios los sacó del paraíso para que siguieran viviendo, pero Él tenía el poder para pulverizarlos, porque del polvo los había hecho. Pero por su amor no fue así. Por su amor preservó la vida después del diluvio. No es que el borrachón de Noé fuera perfecto, pero por su amor y por su misericordia preservó la vida, pensando en usted y pensando en mí. Aleluya. Asimismo, a través de la palabra del Señor, vemos que por su amor y por su misericordia Dios va haciendo grandes maravillas y prodigios. Por ejemplo, cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto, Dios, por amor a Abraham, dice la palabra, a los patriarcas, hace grandes maravillas, hace grandes prodigios, y entonces el pueblo de Israel sale en victoria. Aleluya. Dios le da el Pentateuco a Moisés, y de ahí la historia de Israel nos dice que se levantaron profetas que hablaron al pueblo de Israel para que enderezaran sus caminos, cosa que no ocurrió. Y gracias a eso Dios envía a Jesucristo, y por medio de Jesucristo un pueblo gentil y de diferentes nacionalidades, pueblos y lenguas formó un pueblo que se llama iglesia. Cuando Pedro le dice, Jesús se acerca a Pedro o a sus discípulos, más bien fue Pedro el que recibió la revelación, le dice: bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan ellos a nombrar a los profetas. Entonces él les dice: ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente.
Y entonces sobre esa gran verdad de que Él es el Hijo de Dios, el Redentor, el Mesías, el que nos puede llevar delante del Padre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Le dice, pues en esa verdad que tú has declarado, en esa verdad levantaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la declaración que él había hecho. Aleluya. Y ahí se levanta la iglesia. Él aún no ha muerto. Él está preparando a un grupo de personas para que promuevan, promulguen, lleven, declaren que hay un Dios que nos ama y que envió al Mesías a morir por cada uno de nosotros. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. Para cuando Jesús está pisando la tierra, la palabra de Dios que hay para este entonces se compone del Pentateuco, de los Salmos y los profetas. Y esto es lo que le dice entonces los fariseos se acercan a Jesucristo y le preguntan para tentarle. Ellos sabían, eran intérpretes de la ley, de ese compuesto, de esa colección de libros santos. Y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Le dicen para tentarle. Y él les responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Le estaban preguntando, estaban tratando de tentar al Maestro, a la palabra viviente, al Dios todopoderoso encarnado. Creían que Él no sabía, creían que estaba confundido, y para tentarle hicieron esto. Pero dentro de esta interpretación que Él les da, hay una frase que hoy vamos a tocar. Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto no lo está enseñando Pedro. Pedro había recibido una revelación de parte de Dios. Él había declarado una gran verdad. Pero esta palabra que está hablando el maestro va más allá de una revelación. Aleluya. Y entonces el amor de Dios se manifiesta en este hombre que está hablando esta palabra. Aleluya. Ahora, el amor de Dios, el gran misionero. La palabra misionero dicen que no aparece en la Biblia. Bueno, no lo hemos encontrado. Pero, o los eruditos no lo han encontrado, nosotros que ahí medio leemos la Biblia, pues menos, ¿verdad? Pero sabemos que Jesucristo vino con una misión. Vino con un propósito. Y para el tiempo que Dios determinó que vendría. Ahora, dice que la verdad que Él declara, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es semejante. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Aleluya. Ahora la pregunta es, para cada uno en esta noche, ¿cuánto nos amamos? ¿Cuánto nos amamos? Nuestro componente como seres humanos se compone de dos
de dos vertientes, el ser interior y el ser exterior. Aleluya. Aleluya. El amor a nosotros mismos, amados hermanos, ni siquiera lo menciona. No es un mandamiento, sino que debe ser de sentido común. La palabra del Señor lo deja a criterio suyo. Usted y yo tenemos que aprender a amarnos, a valorarnos. Sí, Señor. Usted es creación de Dios. Usted no es cualquier persona. Usted tiene la semejanza de Dios. Por lo tanto, para Dios es obvio que el ser humano se ama a sí mismo. No es una orden, te tienes que amar a ti mismo, sino que es obvio que nos tenemos que valorar, que amar y sentir amados. Por eso es que dice la palabra de Dios que el amor echa fuera ¿el qué? El temor. Señor. Te da seguridad. Aleluya. Siéntete amado, eres un ser especial creado por Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, Dios creó de la nada, amados hermanos. Cuando una persona de nosotros que tiene el talento de hacer algo o de levantar algo y dice, mira lo que creó, mira lo que hizo. Hicimos lo que ya estaba creado. No podemos crear materia porque eso ya está creado. Dios creó todo lo que hay en este mundo y lo hizo por amor. Por lo tanto, nosotros salimos de Dios. En nuestro origen nato es que venimos del interior de Dios, amados hermanos. Nuestra vida, el ser exterior, el cuerpo, la carne, es tan frágil que en cualquier momento puede salir el soplo de vida. Por lo tanto, nosotros caminamos, tenemos pensamientos y eso que arma este cuerpo y que lo hace un ser viviente es algo que puso en nosotros Dios y se llama conciencia, alma, el soplo de vida. Nosotros tenemos esa parte de Dios. Por lo tanto, Dios, como Él se ama a sí mismo, espera que de manera obvia nosotros entendamos que debemos de amarnos a nosotros mismos para poder expresar lo que ya hay dentro de nosotros. Entonces, que nuestras oraciones, amados hermanos, nuestras oraciones, y yo a veces le pido al Señor, porque este es un proceso, esto no se da, ocurrió un milagro y ya soy una nueva criatura. Es un proceso, amados hermanos, con paciencia. Cuando venimos nosotros de un mundo donde aprendimos cosas que Dios aborrecía, solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a caminar como Dios manda. No es por nuestras propias fuerzas. Es ese ser supremo que entra dentro de cada uno de nosotros y nos da el temor de no hacer o practicar lo que practicábamos antes. No es porque somos más inteligentes, no es porque Dios deposita en cada uno de nosotros el Espíritu Santo y nos ayuda a reflexionar y nos capacita. Aleluya. Por lo tanto, pidámosle a Dios, digámosle al Señor en nuestras oraciones: Señor, ayúdame a amarme a mí mismo. No quiere decir el ser exterior, porque yo puedo vestirme con el mejor traje y con de la mejor elegancia,
pero por dentro tal vez no esté muy bien. El pastor usa una expresión que siempre nos dice: te ves de lo más bien por fuera, ¿verdad? Por dentro solo Dios sabe. No es nuestra intención entrar dentro de cada uno de ustedes y tratar de analizar cómo están delante de Dios. No, eso solamente ustedes y yo lo sabemos, cómo estamos delante de Dios. Pero hay capítulos enteros como 1 Corintios 13 donde se dedica al amor. Y dice la palabra del Señor que sin amor somos como címbalos, como cualquier cosita que hace ruido. Aleluya. Pero como a veces también, y aquí uso las expresiones que usa el pastor, a veces dice que las manzanas no se le tiran por encima. Es la savia que hay de adentro. Es cuánto nos amamos, cuánto nosotros nos valoramos. Y eso hay que pedirle al Señor, que Dios nos ayude a amarnos, a valorarnos, que Dios nos despierte, que nos sacuda si en algo le estamos fallando aún a nuestro cuerpo. Aleluya. Parece cosa sencilla, ¿verdad? No lo es. Aleluya. Dice que de estos mandamientos depende la ley y los profetas, la palabra de Dios para aquel tiempo. Muchas veces nosotros decimos: yo soy celoso de guardar la palabra. Es una expresión a veces que tiene mucho peso. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que entonces, después de que nosotros aprendamos la capacidad de poder entender cómo estamos delante de Dios, entonces amaremos como Dios manda. Aleluya. Entonces amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, no es solamente una parte. Nos manda dice que con el corazón, con el alma y con la mente. Quiere decir que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo tiene que estar a disposición de Dios. Y me pongo a pensar, amados hermanos, mientras yo analizaba esto, es por eso que casi todos los discípulos, ninguno de ellos negó al Señor. Ninguno de ellos, el único que andaba como un poquito ahí medio flojito era Pedro. Pero después dice que reconoció y el Señor lo perdonó y lo encaminó. Y según la tradición dicen que después ya no pudo negar al Señor y lo iban a crucificar y dijo: no, que yo no quiero morir con mi maestro, crucifíquenme de cabeza. A Pablo lo decapitaron y a Esteban ya saben que murió apedreado. Pero todo inicia en el deseo de querer amarnos a nosotros mismos según lo que Dios dicta, según lo que el Espíritu Santo dicta dentro de cada uno de nosotros. O sea, que yo como individuo debo de pedirle al Señor: Señor, ayúdame a amarme a mí mismo. Y dice la palabra del Señor que los fariseos y todos los saduceos fariseos de aquel tiempo, dice que cuando apareció Juan el Bautista, empezaron también ellos a juntarse y a ver
cómo se estaban bautizando, ¿verdad? Querían también ellos formar parte del grupo que se bautizaba. Pero Juan visualizó adentro, el Espíritu Santo le reveló quiénes eran los fariseos. Y entonces les dijo: raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Quiere decir que dentro de los fariseos visualizó algo que no había dentro de aquellos que se habían arrepentido y que estaban bautizándose. O sea, ¿cuál es la diferencia entre dos que obedecen a la voz de Dios? La diferencia es el amor. O sea que cuando alguien, como los fariseos y los seguidores de Juan el Bautista, iban buscando hacer lo mismo, a los fariseos no se les aceptó el obedecer. La diferencia de la acción cuando se llevan a cabo las cosas con amor y cuando se hacen las cosas con un mecanismo solamente por obedecer. Por lo tanto, todos nosotros, amados hermanos, como iglesia, que Dios nos ayude a no obedecer solamente por obedecer. Que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo el amor de Dios, bajo lo que Dios nos dicte en el corazón, llenos del amor de Dios, obedeciendo no por miedo, no porque Dios nos va a castigar, no, porque Dios es bueno, Él no quiere castigar a nadie. Aleluya. Él quiere que le sigamos y le busquemos por amor. Nuestro corazón inclinado hacia Él, nuestra mente inclinada hacia Él, y todas las cosas irán cayendo en su lugar, amado hermano. Que Dios nos ayude y nos abra el entendimiento. ¿Cómo es que podemos nosotros amarnos a nosotros mismos de tal manera que cumplamos la palabra del Señor al pie de la letra? Y como yo decía al principio, tal vez muchos han venido a los caminos del Señor porque saben que Dios es poderoso y que puede hacer un milagro. Pero más que servirle a Dios por buscar un milagro, sirvámosle a Dios porque Dios nos ama. Se realice o no se realice el milagro. Yo entendí que a veces Dios no va a cumplir lo que nosotros le pidamos, por más que nos rompamos las rodillas. Si Dios ha determinado una cosa, así hará como Él ha determinado, porque Dios es Dios y los planes de Dios no los voy a cambiar si determinó lo que ha determinado. Aleluya. Por lo tanto, debemos de aprender a servirle a Dios por amor a su nombre, porque Él me amó primero, porque Él murió en la cruz del Calvario por mí, por ti, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, estamos bajo las alas del Altísimo. Por lo tanto estamos seguros, todo obra para bien a los que aman, a los que perseveran, a los que buscan su nombre. Aleluya. Sirvámosle al Señor de todo corazón, pase lo que pase, venga lo que venga, cual sea el sufrimiento. Nada nos separe del amor del Señor, que nos simbra, sí nos simbra, que pecamos, sí pecamos, pero dice la palabra de Dios que Él está presto para ayudarnos y levantarnos. Aleluya. Y el que dice que no peca le hace a Él mentiroso, dice su palabra. El único perfecto es Jesús de Nazaret, el único perfecto, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gloria al Señor. Por lo tanto, sirvamos
al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y que nuestro ruego y nuestra petición sea: Señor, ayúdame a amarme como a mí mismo, antes para yo amar al prójimo, para yo amar a ti, Dios mío, tu nombre. Aleluya. Porque muchos de nosotros venimos del mundo con heridas internas, con raíces de amarguras, con mucho dolor y sufrimiento. Pero no venimos a señalar esas cosas. Venimos a decir: ponlas en las manos del Señor, arrodíllate, dile al Señor: quítame esto que me está robando el gozo. Quiero servirte en espíritu y en verdad. Quiero honrar tu nombre. Aleluya. Santo es Dios. Y ayúdame a seguir proclamando tu nombre, a expandir tu palabra. Que mi prójimo escuche que hay un Salvador, que hay un sanador, pero más que del cuerpo, del alma, del ser interior, del que vive, del soplo de vida, aleluya, del que es eterno. Aleluya. Todos portamos la imagen de Dios, exterior e interior, pero la interior es eterna, amados hermanos. El soplo de vida, cuando nosotros dejamos este cuerpo, nos creemos, confiamos que nuestra alma va a la presencia del Señor a regocijarnos con Él por toda la eternidad. Y cuando venga el Señor, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y estaremos con Él en su presencia para gozarnos por la eternidad. Por lo tanto, el ser interior de cada ser humano, no solamente lo que le servimos al Señor, todos los seres humanos que habitamos la faz de la tierra, este ser interior es eterno. Aleluya. Y ese ser eterno es el que está en tela de juicio. Pero aquí está el Señor para ayudarnos a amarnos a nosotros mismos y ayudarnos a amar a los que están a nuestro lado. Aleluya. Dice la palabra del Señor que de esto radica toda la palabra. De esto depende el cumplimiento de toda la voluntad de Dios, porque Dios es amor. Aleluya. Dios está en su santo templo y Él ya estructuró, Él ya formó la senda de vida a través de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, Él ya dejó claro cuál es la ruta. Cuando nosotros nos desviamos de la ruta, es que nosotros entonces empezamos a recibir los fuertes vientos y huracanes que a veces azotan. Aleluya. Y a veces nos desviamos y nos vamos de los caminos del Señor. No falló Dios, fuimos nosotros que empezamos a desviarnos. Su poder y su amor no fallaron. Fue que en nuestro libre albedrío también decidimos cortar del fruto prohibido. Y el pecado empezó a desviarnos. Pero volvemos a decir, no estamos aquí para señalar el pecado. Estamos aquí para exaltar a aquel que puede limpiar el pecado, aquel que nos puede dar la vida eterna, aquel que puede limpiar toda falta y ubicarnos en el camino que Él quiere que caminemos. Porque solo Él merece la gloria, solo Él merece la honra, todos los méritos, toda la exaltación de lo que podemos hacer en el Evangelio es para la gloria de su nombre. Nada es para fama propia. Nosotros los pobres mortales somos polvo de esta tierra, pero aquel que puede guiarnos aún más allá de la muerte está esperando, aleluya, con los brazos abiertos para
Aleluya. Porque ese será por la eternidad el propósito de Él. Que las almas sean salvas. Que las vidas se capaciten para entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que entendamos que el amor hacia Él es más importante que todas las cosas en este mundo. Aleluya. El amor a su nombre es lo más grande que hay en este universo. Aleluya. Porque Él es Dios y sobre Él no hay nadie. Y abajo de Él no hay nadie. Es el único, el todopoderoso, el gran rey, el gran yo soy. Aleluya. Aleluya. Por lo tanto, su amor infinito está depositado sobre cada uno de nosotros. Está depositado en cada uno de nosotros. Algo que nosotros en el ser exterior no se puede visualizar. Creemos que visualizamos en el ser exterior lo que hay en el ser interior. Pero en el ser interior el único que puede visualizar es Dios. Aleluya. El único que tiene el poder y la autoridad para ver quién soy es Dios. Por lo tanto, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, porque a pesar de mis imperfecciones y a pesar de todo lo malo que yo tal vez he caminado, en su amor Dios me ha mantenido. Porque Dios es bueno. Ahora, ¿será que hemos abusado del amor de Dios? Aleluya. Solamente Dios lo sabe. Pero Dios, que es todopoderoso y que visualiza y que lo sentimos y que podemos nosotros, aleluya, testificar de que Dios es bueno, sabremos que en ningún momento nos ha fallado. En ningún momento nos ha dejado de la mano. Nadie le ha faltado de comer, nadie le ha faltado de beber. ¿Quién lo suplió? Él. Hasta hoy tenemos vida, tenemos salud. ¿Quién nos lo da? Dios, amados hermanos. Todos los que estamos en los caminos del Señor, agradecemos a Dios su bondad, que a manos llenas nos suple. Con esto termino, amados hermanos. Vamos al Salmo 145. Gloria al Señor. Ahí sentaditos, con esto culminamos. Sentaditos. Vamos a leer el Salmo 145 sentaditos antifonalmente. Gloria al Señor. No se pare, ahí sentadito. Antifonalmente lo vamos a leer. Yo leo un versículo, usted lee el otro. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Lea con voz de trueno, como dicen dos. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno
bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu rey y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Este salmo es poderoso. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Todos juntos, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Tú eres poderoso, Jehová. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por poner tu mirada en cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya. Póngase en pie, iglesia, aleluya. Aleluya.